Hola, muy buenas noches para todos. Iniciamos esta transmisión, este en vivo, este entre mates y cafés, que hoy va a estar más entre mates, no entre cafés colombianos y piscos, porque la invitada de hoy viene desde Perú, Mónica González, que se acaba de unir y la voy a invitar. Natalia Cabrera, bienvenida. Voy a invitar a Moni. Ya te invito, Moni. Las heridas que son esas vivencias dolorosas que generaron algún tipo de sufrimiento en la infancia. Hola, Moni. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Qué gusto estar Feliz aquí. de Sí, tenerte aquí. me encantó He eso dicho de cafés y pisco. café. Es Así es, riquísimo, qué y es rico. riquísimo. Sí, sí, sí. Tengo muy buenos recuerdos de Perú y de los Sí, piscos sí, sí. en Perú. Yo fui a Perú, la primera vez que fui fue en el 2012, cuando me estaba formando como coach ontológica con la escuela de Newfield Network. Así que los recuerdos que tengo son maravillosos. Bueno, el pisco tengo, tengo Recuerdo, recuerdos fuertes. de eso no recuerdo. Tengo muchos recuerdos del pisco, muy engañoso, muy Sí, como sí, sí. que muy suavecito, muy rico, muy cómodo, y cuando menos pensaba ya lo tenía eso en la cabeza. Sí, 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 Pero sí. fue realmente muy, muy agradable, realmente nos recibieron con tanto cariño, fue tan bonito, que tengo muy, muy, muy buenos recuerdos y ganas de volver. Claro que sí. Tienes que Bueno, regresar. Moni, amén, que así sea, y también espero que pronto vengas también a visitarme, acá a Bogotá. Claro que Bueno, sí. Moni, te voy a pedir que yo les en la presentación, no, en la historia en la que los invitados les contaba que tú y yo somos colegas, que tuve el honor de conocerte donde nos formamos juntas como descodificadoras biológicas, eh, una escuela, con la rama de descodificación biológica original. Estoy en estos días con el deseo de honrar, ¿no? Las raíces de la escuela y bueno, de donde viene, pues, con todo su linaje, digamos, porque precisamente por el cuidado que se tiene de esta información, ¿no? De la rigurosidad y del cuidado que tenemos. Entonces, me siento tan orgullosa de nuestra escuela, del cuidado, de nuestro aprendizaje, que he querido en estos días insistir un poco con eso. Entonces, pero me quedé pensando, yo, bueno, pero nosotros hablamos un montón seguimos compartiendo información, seguimos compartiendo porque pues, nos seguimos enriqueciendo no solamente con lo que estudiamos en la escuela, sino con lo que seguimos, ambas somos creo que igual de estudiosas y de curiosas y queremos saber más cada vez. Pero pensé eso, yo, pero ¿qué más? ¿Qué más es la historia de Moni que yo la verdad no te hice una pregunta antes? Entonces, te pido porfa que te presentes. Buenas tardes, mami. Saluda a mi mami, saluda a Gio, Narda, gracias por estar acá. Entonces, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biodescodificación? A mí esa historia generalmente siempre me gusta que nos la cuenten porque un camino del héroe, un viaje del héroe Sí. detrás de estas historias y qué otras cosas pues enriquecen tu práctica de tu vida. Bueno, el tema de la descodificación, en realidad, ¿cómo llegué? Yo creo que la descodificación llegó a mí en un momento Ok, determinado, ¿no? O sea, yo venía trabajando ya muchos años en diferentes empresas, en las áreas comerciales, yo soy administradora de empresas de profesión. Así es que, bueno, de pronto me empecé a incursionar mucho, pero sobre todo en el tema transgeneracional, ¿no? Del árbol genealógico. Me empezó a llamar muchísimo la atención, empecé a investigar así que algunos temas por internet, y de pronto, ¡pling!, me apareció este tema de la descodificación. Yo no conocía absolutamente nada de eso, y me llamó muchísimo la atención este tema de que, claro, del tema de los síntomas, las enfermedades, de dónde podrían estar viniendo, que el origen.
a poco tiempo antes había fallecido mi papi, entonces como que me jaló muchísimo más, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a envolver. Tomé este curso que era muy largo, virtual. Al principio dije, no importa, me voy a hacerlo presencial, porque antes solamente era presencial, ¿no? Nosotros fuimos la primera Sí. generación virtual, y felizmente salió este programa y dije, no, de todas maneras lo tengo que tomar. Me fui con todo y fue realmente apasionante todas las cosas que iba descubriendo poco a poco sobre los temas de infancia, sobre los temas de los proyectos, los mandatos de papá y de mamá, todo lo que podemos estar trayendo a la infancia, de nuestro nacimiento, de la gestación, el mundo entero de información que hay detrás de nuestro árbol genealógico. Y bueno, así fue como dije, en un momento dije, es que esto lo tiene que conocer todo el mundo. Sí, Y de bueno, acuerdo. esto quiero hacer, a esto me quiero dedicar y de hecho este año ya yo arranqué únicamente con el tema de la descodificación. El año pasado renuncié tipo septiembre, me pidieron que me quede hasta diciembre, terminé en diciembre y ya, arranqué con todo full con el tema de la terapia en descodificación. Y bueno, y también a lo largo del tiempo lo he ido complementando con otras cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, de terapias más enfocadas en familia, niños, adolescentes, sobrepeso emocional, el tema de relaciones de pareja. Y como todo este tema transgeneracional me llamaba tanto la atención, también por ahí incursioné en otros temas, que es árbol genealógico a través de la forma de tu rostro y tu lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, eso como que al momento de hacer las sesiones se complementa mucho, me ayuda mucho a poder llegar un poquito más directo al conflicto y bueno, poder acompañar mejor a mis consultantes, ¿no? Es impresionante cómo nuestra historia y todo lo que nos ha pasado y cómo todas estas vivencias, no solamente desde nuestra propia biografía, sino de lo que han vivido nuestros padres y lo que vivimos y la transgeneracional, se refleja en tantas cosas de nuestra vida, ¿no? O sea, se refleja, yo no diría que en tantas cosas, sino en todo, que en realidad lo vamos a ver en todo, pero que por lo menos yo pasé muchísimos años, pero yo desde chiquita era muy curiosa de estos temas, pero pues ya llegar a tener la información concreta de ver cómo se relaciona cada cosa, pues pasaron muchísimos años antes de que ya pudiera decir, es que fíjate que este síntoma, pero no solamente este síntoma, sino esta forma de reaccionar, este comportamiento, esta manera de huir, esta manera de esconderte, esta manera de buscar este tipo de proyectos, este tipo de profesión, este tipo de pareja o de no pareja. Bueno, tantas cosas tiene tanto que ver con nuestra historia, ¿no? Y pues, sin embargo, a veces vamos por la vida ignorando todo eso. Y cómo también cuando nos damos cuenta de eso, podemos también cortar, ¿no? Terminar para liberarnos y poder escribir nuestra propia historia, ¿no? Honrando lo que también trae, porque esto tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Tiene cosas que tienen un peso limitante, de síntomas, algunos temas que faltan, se han quedado por resolver y que de alguna manera nos generan algún tipo de sufrimiento, pero también tienen recursos y aprendizajes, dones, talentos que también le damos, ¿no? Y que a Sí. veces también como que, bueno, podemos tomarlo, reconocerlo y usarlo, ¿no? En nuestro día a día y cómo Sí. vamos construyendo cada paso. Totalmente, totalmente. Y mira, por ejemplo, en mi caso particular, yo siento que de alguna manera he tenido una infancia bonita, ¿no? ¿No? Como que yo al principio, bueno, vamos a ver qué hay por acá, porque yo creo que he tenido una vida tranquila, todo bien. Pero claro, cuando ya me voy más atrás, porque ahí es donde realmente están los temas de fondo y donde quedó grabado nuestros conflictos más fuertes, es justamente al momento probablemente del nacimiento, de la gestación, y en mi caso particular yo traía muchas lealtades familiares de mi árbol, sin saberlo, sin tener la más remota idea, pero claro, poco a poco es que se va escarbando ahí, se va viendo, se va entendiendo
Y eso es lo que pasa, ¿no? Ya empiezas a encontrarle sentido a las cosas que te suceden. O sea, claro, porque, claro, si tengo lealtad con esta persona, entonces estoy viviendo esta situación que es muy parecida a la que vivió esta persona y ya te hace mucho más sentido. Y el solo hecho de empezar a ser consciente lo inconsciente, con eso solo Ajá. uno ya empieza su proceso de sanación. Entonces, empezar a ser consciente lo inconsciente es muy importante dentro de este proceso. A mí esa parte me parece súper interesante porque es como un proceso de humildad con nosotros mismos, de reconocer que no nos conocemos tanto como creemos, ¿no? Porque a veces es como que para la gente es como difícil, para algunas personas es difícil entender este tipo de aproximación porque es como que les cuesta pensar que haya algo de lo que tengan que hacerse conscientes, ¿no? Como que ese trabajo consciente, cómo no voy a saber? ¿Cómo? Y resulta que para nosotros mismos somos muy desconocidos, ¿no? Hay muchas Total. cosas que de nosotros mismos que no ignoramos completamente y que ahí hay muchísima riqueza, tanto, vuelvo y juega, tanto de esos recursos que ya hemos desarrollado, como de esas cositas que necesitamos ir a trabajar, porque son, digamos, esa sombra que estamos trayendo y que cuando nos fijamos en eso, cuando lo hacemos consciente y empezamos a mirar cuáles son los aprendizajes y cuáles son las virtudes que necesitamos desarrollar para superar esa sombra, se convierten también en otros tesoros que estamos como desenterrando, ¿no? Sí, es que estamos normalmente en lo que recordamos, ¿no? O sea, nosotros pensamos que nuestra vida es en base a lo que recordamos. ¿Y a partir de cuándo recordamos? De repente 4, Mm. 5, 6 años, pero ahí como que no, o sea, está todo mucho más atrás. O sea, sí, en la primera infancia, pero está también, hay mucho más atrás, y claro, es nuestra parte inconsciente, ¿no? Que ahí Sí. están todas las memorias, todas las experiencias, y que finalmente la está acá, la tenemos aquí, en nuestro cuerpo, en cada una de Sí. nuestras células, ahí está guardadito. Toda la información es. Qué importante también es eso, porque a mí a veces me pasa que me dicen, pero yo cómo me voy a acordar de cosas cuando estaba muy chiquita, o cómo me va a hacer que me va a acordar de algo en la barriga de mamá, o cómo voy a hacer si yo no conozco la historia de mis abuelos. Y toda esa información está, como dices tú, en nuestras células, en nuestro inconsciente, y tenemos herramientas maravillosas que nos ayudan a poder abrir esas memorias. Pero también pasa que hay algunas memorias que precisamente por el dolor que nos representan están muy guardaditas. Queremos como no mirarlas tanto. Y necesitamos empezar a hacer este proceso como de ir abriendo capita por capita, ir generando ese espacio de seguridad para ir sintiendo que podemos realmente abrir esa Exacto. capita, esa historia, con el respeto que merece, con el cuidado que requiere, porque normalmente pues también hay historias muy dolorosas, pero también que vale la pena ir a visitarlas. A mí a veces me pasa que me dicen, ay, es que yo no quisiera recordar cosas dolorosas de mi vida. Y, Exacto. y es importante que tengamos en cuenta porque les da miedo, como yo no quiero ir a terapia, es que me van a, o sea, sé que voy a tener que hablar de este tema harto, sé que voy a tener que recordar, tal vez voy a tener que llorar. Y yo siempre les digo, bueno, yo no les puedo asegurar, o sea, si desde ya están pensando que es así de doloroso, pues tal vez lo sea. Pero primero pues vamos a hacerlo con mucho cuidado, dependiendo de cada historia tenemos herramientas y protocolos para precisamente irlos aproximando de la manera más amorosa, más cuidadosa posible. Pero Sí. además, que cuando miramos esa historia, la comprendemos, liberamos la emoción profunda que estaba ahí, es cuestión de 3 minutos y el cambio y la maleta que dejamos para el resto de la vida, ya es un tema del que ya muchas veces, no sé si te ha pasado, Moni, pero yo lo he confirmado muchas veces, y es que cuando trabajamos temas que han sido muy dolorosos, o no tan dolorosos, pero que son temas que ya, listo, los fuimos, los visitamos, los conocimos, a veces acompañando, y después les decimos como, oye, ¿qué pasó con tal dolor? ¿Cuál dolor? Y les, y Sí, les cuesta trabajo volver a recordar, porque ya pasa a ser un tema que ya se resolvió, que ya está, se curó, que pasa a nuestra parte como de experiencias corregidas,
les digo yo, y, y ya no nos volvemos a acordar de eso. Es como ya, o sea, es como cuando vamos al odontólogo, pues, es como, o sea, entre más rápido, más paso darle prisa, porque entre más rápido lo hagamos, más rápido nos liberamos de esas historias dolorosas y más rápido encontramos ese momento ya de sentir el bienestar y de sentir el beneficio Correcto. de haberlo ido, trabajado y liberado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y esas situaciones que vamos viviendo, como que de pronto, sin darnos cuenta, eso que antes nos molestaba, o sea, como que ya no. O sea, es que claro, entonces empieza, a veces también existe eso, pero es que yo, ¿por qué antes era así? Y como que ahora soy más tranquila, y a veces tampoco a algunos les gusta, ¿no? Como que, Sí. A mí me encanta, como que más, a como mí eso me decimos aquí. encanta porque yo siempre les digo, no te esfuerces por generar el cambio, porque a medida que tú vas sanando esas heridas, vas a empezar a descubrirte, ¿no? Porque es como que, "Ay, yo antes no reaccionaba así, yo antes no hubiera dicho eso, yo antes, a mí eso antes me hubiera valido muchísimo, y ya no, Exacto, a mí, ah, yo antes exacto. no hubiera hecho este reclamo, no hubiera puesto ese límite y ahora lo hice de la manera más natural del mundo. Entonces empezamos a incorporar todas estas herramientas que ya tenemos, pero que simplemente a veces no utilizamos, eh, y empezamos a descubrirnos formas de ser que decimos, yo no tenía claro que podía tener a la mano esta facilidad. Yo les voy a contar un caso que me acabo de acordar, yo no sé si te lo conté, pero a mí, yo hablo hasta por los codos, como todos los que me conocen lo saben, y de estos temas me encanta hablar. Yo soy realmente fascinada de hablar de estos temas que nos ayudan a florecer como seres humanos, pero me daba terror empezar a hacer en vivo. Y cuando trabajé el tema, para encontrar qué era lo que pasaba conmigo y cuál era la herida que hacía que yo no, que hacer en vivos me pareciera terrorífico, que fue una historia precisamente en mi gestación, mi mentora, Marta, que fue con quien trabajé, me dijo, listo, ya lo lograste, vas a hacer en vivos la próxima semana. Yo dije, ni por el carajo, porque en ese momento tenía un tema con mis dientes y yo decía, no estoy hablando bien, me siento súper, no, me siento mal. Le dije, no, en enero que arregle el tema, que ya termine el tratamiento, ahí sí. Mira, a los 2 días tenía unas ganas de empezar y la primera oportunidad que vi, la agarré y empezamos, y empezó entre mates y cafés. Pero fue Claro. así, o sea, Fluye. realmente ya era como, sí, ya, esta cosa que me estaba limitando, ya no estaba, entonces ya fue como, no importa, aún con todo con todo esto con todo el tema que tenía mi tratamiento y todo eso arranqué. Entonces es esa cosa como esa transformación que es tan profunda, tan interna y que nos realmente como que tenemos que decir como, uy, yo esa no me la conocía, esa versión de mí no la conocía. Sí, sí, sí. Bueno, Mónica. Y entonces, ¿qué tiene que ver las heridas del alma y esas heridas de la infancia con los síntomas o lo que está sucediendo en nuestro cuerpo en el presente? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es esa conexión? Bueno, el tema de las heridas del alma es justamente, al momento, claro, al momento de poner ese título pensábamos, las heridas del alma es algo tan profundo, porque realmente es lo más íntimo que tenemos, ¿no? Y cuando nos tocan en lo más profundo, en nuestra alma, en nuestro corazón, las heridas es cuando más nos duele, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de estas heridas del alma, sobre todo las de la infancia, es cuando nos empezamos a dar cuenta que cuántas cosas y cuántas historias traemos de esa etapa de nuestra vida. Y claro, lo que sucede en ese momento es que cuando somos niños y nos suceden estas cosas, muchas veces no lo podemos expresar, ¿no? Y no solamente con la boca, sino no lo podemos expresar con lo más profundo de nosotros, desde nuestras tripas, de nuestras vísceras, y claro, se queda ahí guardado, ¿no? El niño lo guarda
pero lo que sí hace es que para la siguiente vez va a empezar a actuar de forma diferente, ¿no? Y ahí es donde empieza a generar ciertos comportamientos, justamente para poder alejarse de ese dolor, porque ya lo experimentó y no quiere volver a tenerlos. Pero ¿qué sucede? Que si ese comportamiento lo repetimos una y otra y otra y otra, y así a lo largo de nuestra vida, es cuando ya nos empezamos a estructurar de una manera diferente, ¿no? Dejamos de ser ese yo y empezamos a tener, digamos, empezamos a poner ciertas máscaras, y ahí es donde justamente cuando nosotros no tenemos la forma de solucionar, quien se va a hacer cargo va a ser nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo es quien nos dice, ok, tú no puedes solucionar, ya, ok, yo me hago cargo. Y pone en acción diferentes mecanismos, que es lo que nosotros finalmente llamamos los síntomas o las enfermedades. Entonces, digamos que esa es un poco la secuencia de por qué decimos que las heridas del alma, que luego se convierten en ciertos, nos hacen tener ciertos comportamientos. Estos comportamientos que los vamos repitiendo y que vamos solucionando, y que nuestro cuerpo es quien va solucionando esa situación, ahí es donde empezamos justamente a generar los síntomas, los dolores, las enfermedades. A mí me gustaría agregar algunas cositas a eso que acabas de decir. Como, claro que sí. más que agregar, tal vez como resaltar. Y es el tema es una edad en la que somos muy vulnerables y en la que estamos descubriendo cómo es el mundo. Entonces, cada experiencia que nosotros tenemos, además la parte de nuestro cerebro en ese momento cuando somos niños, que podría, que se encarga más bien de discernir que esta experiencia fue esta y solamente esta y que inició y terminó, no está madurado. Entonces ahí es cuando las experiencias que tenemos cuando somos niños las convertimos en así es la vida. Entonces, si me mordió un perro, entonces no decimos ese perro muerde o ese perro es agresivo, el perro de mi vecino Pepito es agresivo, sino que decimos todos los perros son agresivos, ¿no? Por eso es que de ahí en adelante siempre que vemos perros, entonces estamos con ese miedo, aunque lógicamente sabemos que no todos los perros son agresivos, pero como esa partecita de nuestro cerebro no está madura, entonces todas las vivencias se nos vuelven generalidad, ¿sí? No podemos individualizar y poder decir esto inició y esto terminó, es esta persona, es esta vivencia, sino que siempre decimos todos, ninguno, siempre, nunca, nadie, y empezamos a vivir, por eso juzgamos que siempre vamos a encontrar ese mismo tipo de vivencias. Si sentimos maltrato, vamos a decir, la gente, las personas maltratan, entonces me voy a necesitar tener un comportamiento de defensa constantemente defensivo, porque lo que aprendí es que las personas maltratan, no la tía odiosa número X y ese día que estaba furiosa. No, lo vamos a aprender de esa manera. Entonces también por eso a veces también nos pasa que hay personas que dicen, yo tuve la infancia más linda del mundo, mi mamá era divina, mi papá era divino, mis tíos eran divinos, mi abuelita era divino. O sea, no hay posibilidad de que en mi infancia haya tenido una herida. Y cuando vamos a trabajar, es que fue un instante. Un instante un instante. Que quizá visto desde el adulto es una tontería, pero para el niño fue la guerra mundial, ¿no? O sea, fue realmente una bomba. Sí. Además, eso es lo otro importante, que necesitamos observar la vivencia desde el niño, ¿no? Porque entonces si decimos como, sí, no, pero eso es una bobada, tal vez para el adulto, hoy en día, si viviera una situación como esa, le parecería una bobada, pero para ese niño fue realmente importante. No sé si les ha pasado que alguna vez que han ido a lugares donde estuvieron cuando eran pequeños, donde vivieron cuando eran pequeños, y cuando son adultos dicen como, no sé, por ejemplo en mi caso, un tanque que había en la escuela donde yo vivía. Ese tanque es una cosita chiquitica, si yo
lo veo ahorita. Pero era mi casa de juegos grandísima, donde teníamos cocina, habitación 1, habitación 2, habitación de los niños, garaje y todo, cuando éramos niños, ¿no? Entonces es lo mismo. Cuando, no, de adultos, eso pues, se ve chiquitico, o sea, te ve otra perspectiva, pero cómo lo vivía y cómo lo experimentaba el niño, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a crear estas creencias limitantes, ¿no? Ujú. Donde se empiezan a formar estas creencias limitantes sobre, por ejemplo, del ejemplo que pusiste hace un momento, que yo soy vulnerable ante el mundo, o el otro es cruel, o el mundo es injusto por una situación que pasamos y empezamos a justamente a crear estas limitaciones. Sí, 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 porque es como ese filtro, esos lentes con los que vamos viendo el mundo. Y nos Exacto. toca empezar a decir, ah, ok, o sea, cuando fuera niño, yo entendí, yo aprendí que, bueno, digo, todos los perros, entonces ya hoy tengo que ser yo, adulto, el que me hago cargo de decir, no es así. Y hago todo lo necesario para desestructurar ese aprendizaje, para desaprender eso y aprender aquello que me abra posibilidades ahora en mi vida adulta, ¿verdad? Exacto, exacto. Y eso es lo que va sucediendo con cada una de las heridas, ¿no? Las principales heridas que puede tener un niño que pueda traer de la infancia. ¿Te parece si empezamos a mencionar cuáles son esas heridas? Sí, claro que sí. Vamos a empezar, bueno, con una que es muy común, la herida del abandono, ¿no? Las personas, los niños que de pronto vivieron el abandono, ya sea de mamá, ya sea de papá, lo que sucede a lo largo de su vida es que tienen mucho esta sensación de soledad, ¿no? Esta sensación de soledad, esta sensación de vacío, incluso tienen miedo a la soledad y a la separación. En casos ya muy fuertes, digamos, más extremos, son los casos que cuando están en pareja, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? O sea, si los engañan, pero ya no importa, pero quédate, no te vayas, ¿no? O sea, ya llegan a ese nivel de necesitar compañía todo el tiempo. Y también lo que sucede es que estas personas por lo general celan mucho, suelen controlar mucho a los amigos, a la pareja, a todas las personas a su alrededor. Y suelen también estar justamente por eso a la alerta constante, ¿no? De que justamente no los vayan a engañar, a abandonar, perdón. Y mira, lo curioso también en estas personas es que muchas veces cuando temen a las relaciones, y cuando ya empiezan a tener una relación y ven que se va consolidando, que va consolidando la relación, a veces por temor a ser abandonados, ellos son los primeros que abandonan, ¿no? Y eso es súper, súper curioso porque, claro, todo es inconsciente, obviamente, ¿no? Todo es inconsciente, pero como que ya empiezan a sentir la relación así como que más estable, entonces, no sé, buscan cualquier pretexto, cualquier excusa y prefieren abandonar la relación que continuarla por el temor a ser abandonados, ¿no? Estos son algunos ejemplos del tema de la herida del abandono, cuáles Sí. son los principales comportamientos. Y es importante notar que es el abandono no solamente físico, sino emocional, ¿no? Porque a veces es como, pero si a ti no te faltó nada, y resulta que el papá estaba ahí, pero no le estaba prestando atención, ¿no? No le prestaba la atención que requería ese niño, ¿no? Hay una imagen que rueda por ahí muy linda que es de un niño que le dice al papá, escucha, y el papá le dice, te estoy escuchando, y le dice, pero escúchame con los ojos. Sí. Porque es de verdad, o sea, que realmente esté la atención del papá y de la mamá y de los cuidadores. Y nuevamente está el tema de, pudo haber sido un instante, ¿no? Un momento en el que se demoraron en llegar por ti al colegio, un momento en el que la mamá se distrajo hablando con una hermana, con la tía, con eso, y se sintió que no me está prestando atención, no me está poniendo. Y también en el de
esto que es importante para mí, yo no me siento apoyado, ¿no? Entonces estas minimizaciones también que hacemos a veces Ujú. de de lo que es importante para el niño, que nosotros decimos como, ay, es una bobada, ¿sí? Eso no importa. Es como es de importante que podamos verlo desde el niño, ¿no? Y entonces efectivamente, como tú dices, la manera de protegerse, de volverse a sentir abandonado es o me vuelvo hiperdependiente, ¿no? O lo contrario, súper independiente, porque es que yo no me voy a volver a pegar de alguien, no le voy a volver a dar cariño, no voy a volver a generar ese apego porque a mí no me abandonan dos veces. Ujú. Ajá, exacto, exacto. Es la forma de protegerse, nuevamente, ¿no? Como decíamos, vemos mecanismos justamente para protegernos y no volver a tener este contacto con el dolor. Sí, sí, sí. Vale. Eh, bueno, ¿y cuáles serían como esas síntomas o expresiones que podríamos vivir a raíz de este tipo de experiencias? Mira, las personas que viven esta herida del abandono, lo que puede suceder muchas veces es que al vivir al tener esta sensación de soledad y abandono, entonces el conflicto que podría estar asociado es un tema de retención de líquidos. ¿Por qué? Porque, digamos, viéndolo así metafóricamente hablando, si es que tú te sientes totalmente solo y abandonado o abandonada en medio del desierto, lo que menos vas a hacer es soltar una gota de agua, Ujú, ni una gota de agua, porque eso es lo que te va a dar vida. Eso, gracias a eso es que tú vas a sobrevivir. Entonces, si tú tienes esa misma sensación de soledad, de abandono, que no tienes referente, ¿dónde estoy? Que esa sensación de estar completamente solo en el desierto, tú no vas a soltar gota de agua. Y ahí es donde empezamos a tener este tema de la retención de líquido. Ese es uno, ¿no? Si es que se vive desde el tema de sentirse solo, abandonado. Otra forma, otro síntoma es si es que lo vives desde la desvalorización, ¿no? Si tienes esa sensación de no me valoran, ¿no? No, no sirvo, si me abandonaron mis propios papás, ¿qué puedo esperar del resto? O sea, si es que lo vives desde esa forma, muchas veces lo que sucede, donde se ve reflejado, es en nuestro sistema músculo esquelético, ¿no? En los músculos, tendón, dependiendo del nivel. Si es que es un nivel, digamos, más bajo, lo sentimos en tendones, ligamentos, articulaciones. Si es un nivel más alto, lo vamos sintiendo más en músculo. Si es un nivel más alto de desvalorización, ya nos vamos a huesos. Y si es mucho más alto, o sea, no valgo nada, ya se ven los síntomas en sangre, ¿no? Ese es cuando se ujú. vive, digamos, desde la Sí. desvalorización. Claro, porque muchas veces la interpretación que el niño hace es, me abandonan porque no valgo, ¿no? Porque no soy importante, Sí, porque si estoy o no estoy, les da exactamente lo mismo. Entonces, es la interpretación que además va a ser como con la que se talla y con la que se vive la vida de ahí en adelante. Lo exacto. que tú dices, si mis papás, si las personas que se supone que eran los primeros que me iban a dar ese soporte de valoración y de reconocimiento y de cuidado, no me cuidaron, pues el resto que lo va a hacer, no Claro. menos. ¿Por qué vendría una pareja a valorarme y a estar conmigo y a querer quedarse, ¿no? A no querer abandonar, no querer irse? Entonces es bien eh, profundo, puede llegar a ser muy profunda esa herida. Por eso Sí, es importante para empezar a sanar esa herida, empezar a aprender a confiar en nosotros mismos y a disfrutar de nuestra propia compañía, ¿no? Porque a veces es como ese miedo a la soledad porque nos cuesta ir a nosotros mismos a encontrar compañía, a encontrar valoración, a encontrar reconocimiento dentro de nosotros mismos, ¿no? correcto, correcto. Entonces es parte del camino ese es el regalo también a veces
bueno, entonces esto me permite, la oportunidad que me genera es darme cuenta que necesito aprender a valorarme y a yo mismo poder decir, yo me valoro, yo estoy para mí, yo me elijo, ¿no? Porque finalmente eso es a veces lo que pasa con este tema del abandono, decir como no me van a elegir, ¿no? El miedo constante a se va a ir porque no le voy a importar. Entonces, bueno, pero yo me voy a importar a mí. Yo me voy a cuidar. En cualquier escenario siempre me voy a tener a mí, voy a contar conmigo, ¿no? Exacto. Bueno, Exactamente. vamos a la siguiente. Vamos al siguiente. Pero no, un síntoma más que relacionado al tema del abandono es el de síntomas relacionados a la piel, porque lo que se vive mucho es la separación. Entonces, ahí pueden aparecer también muchos síntomas en la piel. La parte más superficial, ¿no? Que es la epidermis. Epidermis. Sí, correcto. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente, que es la herida del rechazo. Y bueno, los niños que tienen la herida del rechazo, ¿cómo suelen ser? ¿Qué tipo de comportamientos suelen tener? Estas personas por lo general tienen muchísimo miedo a las críticas, ¿no? Porque, claro, probablemente vivieron esta situación durante su infancia y bueno, y tienen mucho miedo a las críticas. Les cuesta mucho expresarse o estar frente al público. Les cuesta muchísimo, ¿no? Necesitan constante reconocimiento, necesitan constante aceptación de los demás, les importa mucho el tema de los demás. Y lo curioso es que también suelen criticar mucho. Suelen criticar y para no ser criticados, también suelen ser muy perfeccionistas, ¿no? Son un poco las características de las personas que vivieron esa herida del rechazo a nivel, digamos, un poquito genérico. Sí. Y no sé si quisieras que de una vez mencione un poco los síntomas que podrían tener. Sí, yo creo que hagamos el repaso completo, sí. Ok. Bueno, nuevamente, ¿no? No es que exista una receta puntual de que de todas maneras la persona que tiene esta herida va a tener este síntoma, sino que todo va a depender de la forma como lo vive, ¿no? Dependiendo, claro, si es que lo vive justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? Desde la desvalorización, entonces sí, en todo lo que es músculos, huesos, etcétera. Si es que, por ejemplo, en este caso el rechazo lo vive también desde la desvalorización, es eso. Pero también puede que lo viva de otra forma, ¿no? Desde la cólera, ¿no? Desde la cólera, de ser rechazado, desde la rabia. Entonces, claro, si es que lo vive desde la cólera, lo vive desde la rabia, el síntoma que va a generar es más un síntoma estomacal, ¿no? Y lo que puede tener es de pronto una gastritis. Una gastritis. Sí, y ahora, si es que lo vivo desde el hecho de no pertenezco, no tengo mi lugar, no me dan mi lugar, me rechazan, ¿no? Entonces, si es que lo vive desde esa parte, lo que el síntoma que puede generar es un síntoma más en recto o ano, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema de los síntomas que podría generar, dependiendo de cómo lo vive una persona que tiene la herida del rechazo. Buenísimo. Yo quisiera agregar un par de cositas. Una es el tema de, nosotros decidimos hoy hablar mucho, enfocarnos en cómo se notan esas heridas del alma en el cuerpo. Pero, como tú lo dices, esto tiene que ver también con los comportamientos, como estos bloqueos emocionales y estas situaciones que nos permitimos o no. Entonces, no solamente está en lo físico, también puede estar en los bloqueos emocionales y también en los trastornos comportamentales, cuando ya son no solamente una herida, sino que es esa misma herida, varios episodios con la misma tonalidad. Es una persona que fue rechazada constantemente, que estaba recibiendo críticas constantemente, que digamos que el tema es no me aceptan como soy, ¿no? Ser como soy no está bien, ¿no? Es peligroso. Vivencias como sí.
Entonces, como ser ser comparado con los hermanos, con los primos, con los compañeritos, exigirle siempre, es que si llegas con 8 no está bien porque se tenía que ser 10 siempre, o cualquier cosa que haga sentir es que ser como eres no está bien, ¿no? Ujú. Y cuando se tienen varias vivencias de ese estilo, como tú dices, que puede vivirse desde no tengo mi lugar, porque no me reconocen, no siento no siento que sea, yo no valgo en esta familia, como soy, no me quieren, no merezco cariño. O con esta rabia, porque es injusto, que no importa cuánto me esfuerce, que no importa cuánto haga, que no importa, no tengo reconocimiento, nunca se me reconoce. También entonces estaría eh, comportamientos de ser agresivo consigo mismo, ¿no? Consigo mismo Totalmente. o con otros, o con otros. Ujú. Los temas de agresividad, de pronto para los papás que tienen adolescentes, que estamos viendo mucho en este momento, temas de jóvenes que se lastiman o que tienen arrebatos de agresividad, o nosotros mismos a veces que sucede que es como, no puedo no ser agresiva con mis hijos, no puedo eh, no contestar feo, como que es involuntario, ya se sale de lo que yo puedo manejarlo, Se valdría escapa. la pena revisar si se tuvieron vivencias de ese estilo o sea, heridas de rechazo vividas desde desde la falta de reconocimiento y desde la rabia, la justicia, ¿no? Correcto, exactamente, exactamente. Y bueno, eh, nos vamos con la tercera, que en este caso sería también la herida de la traición, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay Traición a ahí la también? mexicana. Claro, ¿y cuál es, digamos, el comportamiento de las personas que de niños tuvieron la herida de la traición? Es que muchas veces son muy controladores, ¿no? Muy controladores, piensan que siempre los van a engañar. Entonces, eso hace que estén siempre alerta, ¿no? Que estén siempre con actividad mental. Cuando de pronto alguna persona, para una persona algo es muy simple, que simplemente reciben información y dicen, ah, ya, para las personas que tienen la herida de traición, dicen, no, pero ¿qué? ¿Por qué me estará diciendo esto? Pero quizá me va a engañar. No, pero es que quizá no, y quizá el otro, y quizá el otro. Entonces, están mucho, mucho en la mente y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas a las cosas porque existe este temor a volver a ser engañados, a volver a ser timados, ¿no? Y por lo mismo también les cuesta muchísimo confiar en los demás, ¿no? Muchas personas estas personas muchas veces suelen ser en los trabajos o en los estudios líderes de grupo, ¿no? Pero no necesariamente por un tema o sea, puede que sí, pero no necesariamente por un tema de liderazgo, sino porque no confían en el resto. Entonces, si no confían, mejor lo hago yo todo, porque no vaya a ser que a la última hora no haga esto, no haga esto, no haga esto, se equivoque, no. Entonces, está mucho en ese tema de la desconfianza. Por eso es que también el tema de la lealtad o la fidelidad es algo que valoran muchísimo, ¿no? Esta persona es algo que realmente valoran. Son un poco las características de las personas que tienen la herida de traición y nuevamente el síntoma o la enfermedad que tendrían en el cuerpo estaría muy relacionado también nuevamente a la forma en que lo viven, ¿no? Si es que lo viven desde la desvalorización, ya mencionamos que era el cuerpo, en músculos, huesos, etcétera, etcétera. Si lo vive desde la rabia, porque también hay mucho tema de rabia aquí en la traición, igual, ¿no? El tema el estomacal es una gastritis. Pero también lo puede vivir desde, como esta persona está mucho en lo mental, ¿no? Entonces está con la actividad mental todo el tiempo dándole. Entonces, lo que sucede muchas veces es que estas personas les suele dar muchos dolores de cabeza constantemente, ¿no? Porque claro, no dejan descansar el cerebro y están ahí dándole todo el tiempo. O también como tienen miedo a que las puedan, digamos, a que por atrás puedan venir, simbólicamente hablando, y hacerles daño, o puedan venir y también hacerles daño
al momento de enfrentar a las personas, entonces también pueden presentarse algunos síntomas relacionados a la vista, ¿no? Ujú. Y algo muy común también es cuando se vive, claro, cuando se vive esta traición, existe esta memoria de la frustración afectiva, y bueno, si es que viene más atrás de los padres, afectiva o sexual, entonces ahí los síntomas que se van a generar son básicamente en vagina, ¿no? En los síntomas en el caso de la mujer. Y el hombre lo vive más desde que me van a quitar, ¿no? Voy a perder mi espacio, me van a quitar lo que tengo y voy a perderlo. Entonces, desde esa visión lo puede vivir también, claro, desde la rabia, desde la cólera, pero también desde la vesícula seminal, ¿no? Claro, la vesícula seminal, desde el lado de los Ujú. hombres. Son algunos síntomas que se pueden presentar para estas personas que tienen la herida de traición. Es la desconfianza permanente, ¿no? Total, total. Y estoy como Ya, que a mí me de reojo siempre, ¿no? sí. Y pensemos la traición desde el punto de vista de los niños, ¿no? De la traición de me dijo mentiras, la No me cumplió. traición de no me cumplió. Por ejemplo, cuando tú lo estabas diciendo, me llegaba a la mente varios de mis consultantes que tuvieron de niños o hoy de adultos tienen hijos a los que les pasa, que es el papá, que de pronto no viven con el papá y el papá les dice, yo voy el fin de semana a recogerte y nunca llega. Sí, y hay mucho, mucho de eso, mucho. Ese es un caso dolorosísimo y que es realmente la traición y la decepción. Pues se puede vivir desde ahí, también se puede vivir desde el abandono, también se puede vivir desde el rechazo. Nuevamente lo que tú has insistido mucho y es que no decimos por el hecho de haber tenido esta vivencia vas a generar este síntoma, sino que cuando has generado algún síntoma, pues yo ingeniera, voy a decir ingeniería inversa, vamos a buscar cuál es la forma en la que te lo vives y desde ahí cuál podría ser la herida y la vivencia que ¿Dónde podría estar? marcó esa forma de vivirlo. Entonces, algo que agregaría, ya pensando en los trastornos del comportamiento, ya es que también podría darse, si son ya demasiadas, si es como ya una decepción y otra decepción, y me decepciona y no me cumple, y no, ya no, o sea, ya pierdo la esperanza de entenderlo. Hola, Edu, que nos ¡Oh, saluda Eugelan, verte! otra compañera nuestra. Yo siento que las niñas también viven la atracción cuando papá nos falla. Por supuesto, por supuesto. Es esa cuando papá no está cumpliendo su rol también de padre. Y eso también hace como no solamente la desconfianza, sino a veces hasta de la desesperanza también, ¿no? Es como ya no importa. Entonces, cuando son muchas vivencias y ya no es un síntoma físico, sino comportamental o con los que conocemos como mentales o psiquiátricos, podríamos tener ansiedad, ¿no? Esta cosa de yo sé que me van a quedar mal. ¿Sí? Ujú, Por ujú. eso queda como esta cosa, entonces yo sé que van a pasar cosas eh, que me van a decepcionar, que lo van a hacer mal, que no lo van a hacer como yo quisiera. Y la paranoia también, ¿no? Y Porque ahí entra estamos como un círculo esperando. vicioso, ¿no? Porque donde enfocas tu atención, enfocas donde pones la atención, enfocas la energía. Entonces también vas atrayendo y atrayendo y atrayendo eso también. Y Sí, vas y cada vez decepcionándote más. además que lo otro que sucede es que como somos tan hiper, o sea, si hemos vivido esa herida y generamos la máscara del controlador, en la hiperexigencia. Entonces no hay manera de que no nos falle, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar lo que faltó, el error, el punto Exacto. negro, la hoja blanca. O sea, todas aquellas posibilidades de no perfección, que es parte de lo natural y lo humano, se convierten en la posibilidad de poder decir, yo tenía razón, me iban a quedar mal, iba a faltar esto, es que si no lo hago yo, no queda bien hecho.
que son estos comportamientos que también nos terminan generando mucho sufrimiento porque son formas de vivir los proyectos, las relaciones, la vida muy pesado, ¿no? Sí, Diría yo. totalmente, Bueno, totalmente, totalmente. Y bueno, nos vamos a la siguiente, que vendría a ser la herida de la injusticia. Los comportamientos que encontramos aquí es que muchas veces las personas que viven esta herida son personas que son fanáticas del orden y la perfección, ¿no? Todo tiene que ser perfecto. Y tienen una fuerte necesidad además de poder. Y lo curioso también estas personas que tienen la herida de la injusticia es que suelen ser también muy injustos con los demás. ¿No? Porque no suelen aceptar el punto de vista de los demás. Porque claro, tienen esta herida y con ellos también fueron injustos, ¿no? Y les cuesta mucho también ser personas más, como que más espontáneas, más auténticas, les cuesta jugar, son como que muy rígidos, ¿no? Entonces, claro, la idea es justamente no mostrar, no mostrar su vulnerabilidad muchas veces, ¿no? Entonces, estas personas esas son algunas de las características de las personas que vivieron este tema de la injusticia, y nuevamente, ¿no? Depende de la forma como lo vives, si es que lo vives desde la desvalorización, desde la rabia, pero aquí también hay un componente, un componente adicional, es que si lo vives, claro, lo vives desde la rabia, pero con este toque, este ingrediente de injusticia, de ira, de que no es posible que suceda esto, entonces ahí donde en vez de hacer, por ejemplo, una gastritis, podrías hacer un síntoma relacionado a vesícula, ¿no? con la vesícula, sí, la indignación, ¿no? La indignación. Claro, claro, es que no lo soporto, o sea, como que no puede ser, ¿no? Qué injusto, que esto, sí, claro, desde esa visión. Ese Sí, es un sí, poco sí. el tema de la herida de la injusticia. Y bueno, la que nos queda es la herida de la Humillación. humillación. Entonces, bueno, las personas que tienen esta herida tienen mucha dificultad para poder expresarse, ¿no? Para poder transmitir lo que realmente quieren por el temor, justamente a que nuevamente los vuelvan a humillar. El tema de la desvalorización es muy fuerte aquí, sí se consideran menos que los demás, se preocupan incluso más por el resto que por ellos mismos, tienen una necesidad muy fuerte de aprobación, ¿no? Y además tienen muchísimo miedo a hacer el ridículo. Y justamente por eso es que prefieren muchas veces no actuar, no hacer nada, ¿no? Por miedo al que dirán, por miedo a que nuevamente los vuelvan les van a hacer daño, ¿no? Pueden hacer toque nuevamente con ese dolor. Y, y bueno, hablando ya de los síntomas, cómo se puede ver reflejada esta herida. Bueno, igual, ¿no? Nuevamente, la forma de vivirla, si es que es desvalorización, si es que es rabia, pero acá podríamos encontrar también algunos síntomas relacionados a garganta, ¿no? Porque no puedo expresar. Entonces, cada vez que no puedo expresar, se generan ahí todo el funcionamiento en esta parte de la garganta, y cuando de pronto ya, digamos, o ya resolví, o ya me olvidé, porque también muchas veces es que ya simplemente pasó y ya simplemente ya lo olvidé, es que ahí empiezan nuestros problemas de garganta, ¿no? Cuando no pude expresar lo que realmente quería o lo que realmente sentía, ¿no? Y también muchas veces, como este tema de la humillación, hay el tema, hay sometimiento, por decirlo así, ¿no? Mm. Y pueden tener las personas dolores en las cervicales, ¿no? Porque, digamos, hablando de un gesto, de un movimiento, en algún momento tuvieron que agachar la cabeza. Esa humillación hizo que tuvieran que agachar la cabeza. Entonces,
ese contraste de bueno, no simbólicamente, sino ese gesto que podrían estar repitiéndolo a lo largo de su vida, podría estar generándole estos dolores cervicales, ¿no? Y otro síntoma también es que como se sintieron humillados en algún momento de su vida, entonces probablemente se sintieron atacados, ¿no? Atacados pues dependiendo, como puede ser, no sé, si se sintieron atacados en su integridad, si se sintieron atacados, de repente los golpearon, no sé, puede haber sido cualquiera de esas. Entonces ahí podríamos estar teniendo un síntoma en la piel, pero más profundo, ¿no? En la parte de lo que es dermis, ¿no? Y podríamos necesitar ahí protegernos, ¿no? Protegernos de ese ataque que tuvimos en algún momento de nuestra vida. Sí, porque muchas veces tiene que ver con vivencias en las que, por ejemplo, se tuvieron que someter a reglas ilógicas, ¿no? Es como estos papás o mamás que por sentir que tienen el mando, que tienen la autoridad, simplemente le coartan la libertad del niño sin ninguna justificación realmente que el niño comprenda, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, que pero me toca someterme porque si no corro peligro. Me pueden echar, bueno, me pueden sacar de la casa y entonces no me pueden rechazar o puede pasar algo peor. Entonces me someto. Y hay otra cosa que me parece muy curiosa con la máscara del masoquista de esta herida, y es que muchas veces generan comportamientos para volver a ser humillados. Entonces es el que pero es como yo me humillo primero antes de que el otro lo haga, ¿no? Entonces es la persona que se levanta temprano, va perfecta y se riega el chocolate, llega tarde, bota las cosas, es torpe, ¿no? En sus movimientos. Sea, ¿no? Sí. Entonces, y se señala a sí mismo, ¿no? Como yo me señalo antes, yo me humillo antes de que lo haga el otro. Yo primero, antes de que el otro me diga cómo estoy de sucio, yo resalto que, uy, sí, me ensucié. Uy, sí, llego tarde porque todos vean que llegué tarde y me miren y entonces me siento humillado. O sea, y esta cosa, pues, de ruborizarse, que eso es otra cosa también, que podría estar el tema de ruborizarse porque se va la sangre a la cara para defender su imagen, que siempre está en tela de juicio, ¿no? Como ese valor de su valoración, de sentirse dignos, de sentirse merecedores, de sentirse respetados. Entonces, generan situaciones en las que se van a sentir necesariamente señalados, ¿no? Y avergonzados, ¿no? Es otra forma. Sí. Bueno, mi Mori, 7:58, me encantó este repaso contigo de nuestras heridas. Nosotros nos podemos quedar aquí charlando del mismo tema. Me gustaría que las personas que nos escucharon y nos están acompañando todavía nos cuenten si tienen alguna inquietud, si se llevan alguna idea que les llame la atención, si hicieron algún clic. Y bueno, y quienes vean también la grabación, que nos comenten nos digan en sus comentarios si se identificaron con alguna de estas heridas y estas posibles formas de vivírselo y posibles síntomas, ¿no? Sí, y algo que me gustaría agregar es que hemos hablado de estas heridas como heridas de la infancia, pero es importante también resaltar que podrían venir de antes, que podrían venir del momento de la gestación, que puede haber sido que mamá vivió alguna de estas situaciones y claro, el bebé está dentro y siente absolutamente todo. Siente esa forma de vivir las cosas y bueno, luego en su propia vida, cuando vuelve a experimentar situaciones, más que las situaciones, vuelve a tener ese mismo estrés, es cuando también se empiezan a activar los síntomas, ¿no? Pero, digamos, de la infancia hacia atrás, como mencionabas hace un rato, ¿no? Primero, ¿qué síntoma tienes? Y dependiendo de eso vamos a buscar qué fue lo que pudo haber sucedido y dónde está ese origen. ¿Cuál puede ser esa herida? Esa herida que además, desde el punto de vista de las heridas del alma y de la infancia, se me olvidó el nombre, Liz, que lo tengo el libro acá.
que es la autora de quien promueve este tema, de Liz, no tengo ni idea cómo se pronunciará. Bueno, ella propone que esta es nosotros elegimos los padres que nos van a ayudar a tener esa herida. Y ella nos dice que si en la adolescencia se pueden activar siguió, pero la vivencia programante es de la infancia o sea, o fue en los primeros años de nuestra infancia, o en el proyecto sentido, o en el transgeneracional. Y entonces precisamente a esto iba, a que según lo que esta autora propone, esta es una herida que es como la gran lección de nuestra vida, ¿no? Que decimos como yo voy a buscar el escenario, los padres indicados para que su personalidad, sus propios dolores, sus propias sombras, su propia historia, haga que me generen esta herida para yo en adelante desarrollar esta máscara y llegado algún momento, digamos, en el proceso de la vida de madurez, poder decir, o sea, necesito superar esto. Y entonces se da la oportunidad de ese crecimiento y ese aprendizaje para poder, o sea, es como al final es como un gran regalo, bueno, listo, si mi herida es el rechazo, si mi herida es la humillación, esto es precisamente de lo que tengo que aprender a superar, ¿no? Y entonces tengo que buscar las virtudes que me van a permitir superar esta herida, y sacar los mayores aprendizajes de esta herida. Entonces, si me sentí abandonado, pues aprender a que yo soy quien me soporto y yo soy quien me come. Yo creo que en general tiene que ver con darnos a nosotros mismos, aprender a darnos a nosotros mismos eso que no tuvimos en el momento en el que se generó esa herida. Si fue un tema de humillación, pues seguramente vamos a tener que aprender a respetarnos a nosotros mismos, a darnos nuestro lugar, a aprender a que somos merecedores, aprender a que somos dignos. Sí. Próximo digo, ¿cómo superar estas heridas? Bueno, si podemos buscar más herramientas. Sin embargo, nosotros digamos que en los envíos y en los temas grupales hablamos de la generalidad, pero ya en el tema de la vivencia de cada uno individual, pues ya profundizar ya es mucho más individual, ¿no? Entonces ya es cuál es tu experiencia, cuáles son tus recursos, porque ya digamos que nosotros aquí hablamos para todos y estamos hablando en el genérico, pero ya cuando hacemos un acompañamiento en consulta, estamos hablando de tu experiencia. Y hacer el acompañamiento de cuál es tu camino. Exacto. Y es el tema de, no hay una fórmula. Nosotros tenemos herramientas, protocolos, formas de acompañar, pero no podemos caer en pensar que hay fórmulas, pues que me manden la fórmula, como haríamos con la medicina convencional, síntoma, medicamento. Nosotros acá no tenemos síntoma, fórmula, sino que es porque es tu aprendizaje, son tus tesoros, son tus herramientas, es tu experiencia, lo que tú tienes. Entonces la forma de florecer puede ser la misma herida en dos personas diferentes, pero la forma en la que cada una tiene de manejarlo, de superarlo, de aprender, va a ser totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, exacto. Por ejemplo, el caso de una persona que, por ejemplo, se queda sin trabajo, ¿no? Una persona lo puede vivir desde no me valoran, no sirvo, no, y otra persona lo puede vivir desde ¿y ahora qué hago? Me voy a morir de hambre, no voy a tener que comer, no voy a tener que darle a mis hijos. O sea, van a activar síntomas completamente diferentes. Y así para cada una de las heridas que vayamos teniendo, ¿no? Y mira que lo que tú mencionaste en un momento de que lo que venimos a vivir o a aprender, y en base a eso es que no tenemos los padres que tenemos, el entorno que tenemos, la vida que tenemos. Y claro, es lo que venimos a experimentar y lo importante que es poder darnos cuenta, ¿no? Ese es el primer paso, poder darnos cuenta de que, ok, yo viví esto y puedo estar experimentando esta situación.
Porque a veces hay casos de que la persona se pasa la vida entera sin darse cuenta de qué es lo que realmente vino a aprender o qué es lo que vino a experimentar, ¿no? Entonces es como que es un, es realmente, es maravilloso cuando uno empieza a despertar y a darse cuenta de lo que está viviendo, de lo que tiene que sanar, de lo que tiene que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunas veces como que nos enfocamos en cosas que nos parecen más inmediatas. Hay que resolver lo urgente. Hay que resolver lo urgente, entonces lo urgente es el trabajo, lo urgente es los hijos, lo urgente es otra cosa. Y cuando nos vamos a dar cuenta de las dificultades que tenemos en eso que consideramos urgente, se resuelven. Para resolverlas desde lo más profundo, eh, podemos ir realmente a estas heridas. Por decir algo, es que a mí no me gano muy poco, ¿sí? Tengo muy poco dinero porque no he podido ascender en el trabajo. Y cuando vamos a mirar, es que es una persona que cada vez que ve que lo van a ascender, que lo van a poner a hablar en público, que lo van a reconocer, sale corriendo, se esconde, busca la manera busca la manera de que no lo vean, busca la manera de que no lo reconozcan, busca la manera de que no tener que poner su voz, dar su opinión, porque no vaya a ser que lo critiquen. ¿Por qué? Entonces tuvo la herida de rechazo. Entonces cuando ya dice, bueno, claro, si yo puedo sanar mi herida de rechazo, ya no voy a necesitar ser tan huidizo y entonces ahora voy a poder ser yo el protagonista en mi trabajo, en mis reuniones, mostrarme, proponerse. Entonces, a veces buscando, hay una época, cuando hablábamos del tema de, bueno, lo que pasa es que digo alguna época porque yo creo que yo ahora estoy tan rodeada de personas que están en el mismo plan mío, que ya no se nota tanto como antes, como cuando empecé con estos temas, que hablaba de la espiritualidad. Y entonces algunas personas me decían, es que como que la espiritualidad es un lujo, ¿no? Entonces yo no puedo, o sea, para mí lo primero, lo más importante es el trabajo, la pareja, la relación, y la espiritualidad a mí eso no me importa. Cuando en realidad esa es la base de todo, ¿no? Y la estamos viviendo. Lo que pasa es que, perdón la expresión que voy a utilizar, pero en estos casos la estamos viviendo de una manera mediocre. No es que no la estemos viviendo, es que no le estamos prestando la atención que se merece y no le estamos sacando el jugo que se merece a esa área de nuestra vida que hace que realmente nos estemos desarrollando, estemos avanzando y evolucionando cada día más y desde ahí fortaleciendo todas las demás áreas de nuestra vida, ¿no? Es como que Exacto. tenemos invertido el orden de las prioridades. Claro, y ahí también entra el tema de qué es lo que entiendes por espiritualidad, ¿no? Porque probablemente entienden por espiritualidad de estar rezando todo el día, cuando en Sí, realidad no es eso, es ser cada vez más consciente de uno mismo, ¿no? Nuestro lado más profundo. ahora recuerdo una distinción que le escuchaba hace unos días a un coach financiero que decía que la pirámide de Maslow, que el problema de nosotros es que la pirámide de Maslow que nos la ofrecieron muy mal, porque entonces decimos como que primero tenemos que resolver las necesidades básicas de comida, trabajo, dinero, o sea, y de última, allá arriba, la La autorrealización y la espiritualidad y demás, ¿no? Entonces, como cuando tenga resuelto lo demás, ahí sí me voy a poner atención a mí. Y entonces dice, hay que coger esa pirámide y voltearla, porque cuando tú arrancas, primero yendo a ti, primero dándote todo lo que tú necesitas en, en el ser, pues ya todo lo demás va a ser fluye. mucho más fácil y se va a fluir y se va a dar de una manera mucho más espontánea. Entonces también es digamos, como lindo ver cómo estas heridas, pues digamos que hoy, como ni hablamos de, bueno, vamos a hablar de en el cuerpo, pero impactan en todas las áreas de nuestra vida, impactan en el dinero, impactan en las relaciones de pareja, impactan, ya estamos viendo en nuestra salud, impactan en cómo nos relacionamos en nuestra vida con nuestros amigos, ¿no? Entonces, realmente es una manera de ver que realmente es muy bonita y que vale muchísimo la pena, que no es la pena, vale la atención,
dedicación que le pongamos, vale la dicha, vale el Totalmente. tiempo, recursos que le pongamos porque los beneficios van a ser exponenciales, definitivamente. Gina, Así muchas es. gracias, nos dice que está totalmente de acuerdo, creo que se refería al tema de la pirámide y de todo lo que estamos hablando. Pero bueno, Moni, nosotros nos conocemos y aquí nos podemos estar quedando felices de la vida conversando. 2, 3, 4 horas, sí, me consta. Pero bueno, Es que eh, realmente es muy bonito. sí, no, es apasionante, es apasionante. Y cada vez, mientras más profundo vas entrando, te vas dando cuenta de muchas más cosas propias, ¿no? Propias y de tu entorno. Y bueno, Gracias. sí, para despedirme, es muy normal que de pronto hayas identificado características tuyas en todas las heridas, ¿no? O sea, sí podemos tener un poco de cada una, así que quienes se sintieron identificados con todas, no se asusten, porque es normal. Sí, tenemos un Pero claro, poquito de todo. siempre hay uno que predomina más, ¿no? Entonces, sí es importante poner la lupa ahí, poder revisarlo y sobre todo poder sanarlo, ¿no? Así es que los invito a hacer esta revisión interna de cada uno de cada, de cada, de cada situación personal y bueno, ver la forma de poder realmente revisarlo, sanarlo y sanarlo en todo sentido, ¿no? No hablo solamente del físico, sino sobre todo el emocional. Emocional. Y yo creo que otra cosa que yo agregaría es es la posibilidad de salir de nuestra posición de víctima, ¿no? Porque infancia, hay una frase que dice que nunca es tarde para tener una infancia feliz, ¿no? A nuestro niño interior lo podemos rescatar y le podemos dar la oportunidad de tener de resignificar cada una de estas experiencias para que podamos salir de la historia de es que a mí me hicieron, es que yo no tuve, es que fue, como dice María Alonso, uy, otro apellido que no sé qué pronunciar, el día de los apellidos impronunciables, que dice hay que pasar del es que al hay que. Entonces, es que me pasó, es que me hicieron, es que no me miraron, es que no me dieron. Pues bueno, listo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ya lo vimos, ¿y qué vamos a hacer con eso? Esa fue la experiencia, esos fueron los ladrillitos que teníamos con los que se construyó esa historia, y ahora ¿qué Sí, vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos exactamente. y cómo hacemos para que ahora pase a ser? Porque normalmente lo que sucede es que esa vida que tuvimos, la virtud que nos permite desarrollar, ahora se nos convierte en una tremenda fortaleza. Entonces, hay que ir por eso. Hay que ir por Así es. eso. Yo aprovecho para decirles que tanto Mónica como yo estamos disponibles para acompañarlos con descodificación biológica, el coaching y todas las herramientas que nosotras tenemos y sobre todo con toda la pasión y el amor del mundo con que hacemos lo que hacemos. Muchas gracias por Así es. acompañarnos, Moni, muchas gracias por estar acá. Muchas Chicas, muchas gracias por sus gracias. comentarios. Muchas gracias a ti, Por Dianita, y a favor, toda tu comunidad. Un abrazo a todos. igual, que nos dejen sus comentarios, por favor, realmente es muy motivador para nosotras poder leer qué opinan, qué inquietudes les quedan, qué pasa con ustedes a través de estas conversaciones, para que sigamos generando más espacios como estos que a veces nos hacen mucha falta. Un abrazote. Chao. Cuídense mucho. Me pueden seguir en Mónica González, punto de descodificación. Ay, sí, además. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, Chao. chao.